Bienvenidos chicos a este nuevo video tutorial sobre la unidad número 3 del ramo de programación de algoritmo de Python en la carrera de redes. Eh, en esta unidad lo que vamos a trabajar principalmente es un proceso de integración de lo que hemos visto con Python, pero aplicado en lo que es Cisco Packet Tracer. Vamos a generar algunos componentes que nos van a ir sirviendo para poder generar relaciones como casa inteligente, en el cual podemos ir presionando botón para que se prendan ciertos dispositivos, que en determinada hora del día pasen ciertas cosas con algunos dispositivos, que dependiendo de la temperatura o el sonido de algún equipo de sonido, se vaya activando algunos elementos dentro de esta relación. En esta oportunidad no vamos a profundizar tanto en lo que es Cisco Packet Tracer, que asumo que por ser estudiante de red ya lo han trabajado en ocasiones anteriores, sino que como le estoy diciendo voy a hacer un poco de énfasis en lo que es la programación de estos componentes aplicando lo que hemos visto en Python. Rápidamente, para poder revisar un poco lo que son los componentes que vamos a trabajar en Cisco Packet Tracer, tenemos acá abajo una parte que se llama componentes, que es lo que nos interesa. Va a ser importante que si quieren trabajar ustedes con esto en su casa, es que deben tener la última versión de Cisco Packet Tracer, que es la versión 7, ya que es a partir de esta versión con la cual van a contar con los componentes IoT, que son los componentes que vamos a utilizar para hacer las conexiones y los dispositivos que utilizan en este caso la programación que nos interesa trabajar en esta unidad. Si revisamos abajo los componentes, vamos a encontrar primero que todo lo que son algunas placas, una MCO, una CBC, que son placas bastante similares y que tanto una u otra nos pueden servir para lo que vamos a hacer en esta unidad 3. Después acá tenemos lo que son los activadores, que tienen que ver con luces o ciertos pantallas LED que van a ir captando ciertas señales que vienen de los sensores, que son los que vienen después, y que van a irse activando a la medida de nuestra programación, cuando pasen determinadas acciones en el flujo de las redes que vamos a ir estableciendo. Después tenemos lo que, como bien les dije, son los sensores que van a ir persiguiendo ciertos cambios. No sé, por ejemplo, acá hay un interruptor que es el más básico, que lo vamos a ver en esta oportunidad, y que nos van a ir siguiendo para activar distintos dispositivos. Vamos a comenzar entonces con un ejemplo bastante simple para introducir un poco lo que es la unidad número 3. Para eso vamos a tomar este switch, que es un botón simple, un interruptor. Voy a acercar esto un poquito. Y este switch, cuando lo presionemos, debería entonces activar algún activador, que va a ser entonces una luz LED simple. Para que estos dos componentes se relacionen, vamos a utilizar una placa. Vamos a ocupar una placa CBC, la cual va a conectar lo que viene como señal desde el interruptor, y dependiendo de lo que pasa en el interruptor se va a prender o no la luz en este caso. Para poder conectar estos componentes ocuparemos lo que son los cables, pero ojo, no vamos a ocupar cualquier cable. El cable que nos interesa trabajar en este caso es el cable que se encuentra acá, que se llama IoT Custom Cable. Lo van a seleccionar y si se fijan, cuando hacemos clic en un componente nos pregunta en qué puerto lo vamos a conectar. D0 significa puerto digital 0. Como este interruptor tiene solamente una salida, solamente tiene un puerto, lo conectamos ahí. Pero acá me interesa que pongan atención. Cuando lo conecto a la placa tiene un montón de puertos y va a ser importante ir identificando dónde estoy conectando los puertos. Voy a conectar en el puerto 0 lo que viene del interruptor. Entonces, la señal de entrada que va a activar todo el proceso, en este caso de encender la luz, viene del puerto 0. Asimismo, la señal de salida va a tener que ser identificada en algún puerto. Como el 0 ya está siendo utilizado, no voy a utilizar ese puerto. Voy a utilizar entonces el puerto digital 1 y lo voy a conectar al sensor LED en el puerto digital 0. Entonces, del puerto digital 0 viene la señal de si el interruptor está prendido o no. Y por su parte, el puerto digital 1 viene el proceso de escritura, de encender o no una luz.
Si ustedes revisan estos componentes y le hacen un clic, van a poder ver una leve descripción de lo que es el componente, cómo funciona, presionar para prender o apagar, pero acá al fondo van a ver algunos ejemplos de cómo funciona realmente este componente, y eso me interesa que revisemos. Este componente, que es el switch, lo que hace es mandar una señal de high o de low. Si el switch está activado, si lo prendo, lo enciendo, la señal que va a recibir nuestra placa va a ser un high. Entonces, cuando la señal sea high, quiere decir que el switch está activado. Por el caso contrario, si la señal es low, quiere decir entonces que el switch está apagado. Por otra parte, en el caso del LED, también hay una descripción que solamente nos dice que funciona, con qué placa funciona, de qué color es la luz, entre otras cosas. Pero lo que me interesa en el fondo es que esta luz prenda, así que no hay mayor dificultad. Entonces, para poder hacer que esto active, es decir, que cuando yo le haga clic al interruptor, si aprieto Alt, puedo darle clic al interruptor, si se fijan, la luz se prenda. Ahora no pasa nada porque no he programado la placa. Para poder hacer que esto funcione, entonces tengo que ir a la placa. Y aquí, por favor, paren las antenitas porque tienen que tomar atención a lo que sigue. Para poder programar esta relación de estos componentes, tengo que entrar a la placa CBC. Vamos acá arriba y van a ver donde dice Programming. Acá vamos a programar entonces esta relación. Para hacer eso, creamos un nuevo proyecto. Este proyecto lo vemos como nombre encender-luz. Y aquí, importante, tengo que seleccionar en qué tipo de lenguaje voy a programar lo que va a ser esta relación. Como bien pueden ver, existen diferentes tipos de lenguaje. Puede ser JavaScript, puede ser Python o puede ser Visual. Y abajo tienen más opciones específicas de cada uno. Pero siguiendo un poco el hilo de nuestra unidad, lo que me interesa que trabajemos es Python, ¿sí? Que es lo que hemos estado trabajando en todo el segundo semestre. Entonces seleccionamos el nombre del proyecto y seleccionamos Python para poder declarar qué lenguaje vamos a trabajar en esta programación. Le damos a crear. Una vez que crean ese proyecto, le dan clic a Main para poder entrar a la parte del código. Voy a acercar esto para que puedan ver lo que vamos a escribir acá. Lo primero que vamos a hacer dentro de nuestra pestaña de programación, porque aquí ya pueden darse cuenta de que no trabajamos con Python 3.7 o no trabajamos con Sublime ni tampoco con Visual Studio Code, sino que vamos a trabajar con esta pequeña ventana que nos ofrece Cisco Packet Traces, que proviene de la placa. En esta pestaña vamos a hacer primero que todo importar algunas librerías que nos importan, me interesa que conozcamos, ya que nos van a servir para futuros proyectos de esta unidad. Lo que hacemos es colocar un from gpio, se llama la librería, import asterisco. Es decir, de esta librería gpio quiero que llame todo. Asimismo lo hago desde la librería time. Import también todo. En el fondo estoy diciendo que ocupe esa librería y que tenga todo lo que contienen. Si recuerdan, time lo habíamos trabajado en alguna oportunidad para poder capturar, por ejemplo, la fecha del sistema, como también su hora. Con esto podríamos hacer, por ejemplo, en futuras programaciones, y eso vamos a hacer de hecho, que en determinadas horas del día ocurran determinadas cosas. No sé, a las 8 de la tarde se enciendan las luces del living, o a las 3 de la mañana que se apaguen los dispositivos como televisores o cualquier cosa que esté prendida. Y así podemos ir haciendo casas inteligentes que vayan ocurriendo determinadas cosas en determinados horarios del día. Ok, entonces esa librería la vamos a profundizar en futuros proyectos, pero me interesa que conozcan cómo poder llamarlas. Acá entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear una función que va a revisar qué está pasando acá, cuando el switch está prendido, para poder encender la luz por medio de la placa. Para hacer eso, declaro una función, def. Le pongo un nombre, encender, y dentro voy a comenzar a declarar un poco, o a programar qué es lo que va a suceder dentro de la función. Lo primero que hago es crear un ciclo, un bucle, while true, que va a revisar constantemente qué está pasando, si el botón está prendido o no. Entonces, revisamos si el botón está prendido, y eso lo hacemos de la siguiente manera. Colocamos if digital read desde el puerto digital 0.
En el fondo, este digital read es un- una lectura del puerto digital 0. Recordemos que la entrada viene desde el switch al puerto digital 0. Entonces estoy diciendo, voy a leer esa relación si es que viene en high o viene en low. Entonces pregunto, si ese digital read del puerto 0 es igual a I, entonces lo que quiero es que se encienda la luz que está acá. Como enciendo la luz, le coloco acá un digital write, es decir, escritura, en el puerto 1, y quiero decir que en qué estado está la luz. En el puerto 1, que es el puerto en el cual está asociada la luz LED, voy a colocarla en high, es decir, que se encienda. Entonces revisemos nuevamente esto. Digital read 0, es decir, el puerto 0, digital 0 que viene desde la luz, estoy leyendo esa relación. Si es igual a high, es que el interruptor está activado. Entonces voy a escribir en el puerto digital 1 I, es decir, que encienda. Voy a encender entonces la luz que está conectada al puerto digital 1. Ok. En caso contrario, else, es decir, en el caso de que el interruptor no esté encendido, voy a decir que el digital write del puerto 1 sea igual a low, es decir, que esté apagado, que se apague la luz. Y después de esto, acá abajito, voy a colocar un delay, que es un retraso, para hacer que cuando haga esto haga un pequeño retraso, no sé, de 1000 milisegundos, es decir, en el fondo esto es un segundo. Entonces, eso es lo que va a hacer la función, algo bastante simple. Si se dan cuenta, solamente un if, un else, valía si el switch está prendido para prender la luz, y si no, deja la luz apagada. Por su parte, acá abajo, fuera de la función, voy a declarar lo siguiente. Esto es una variable que es propia del proyecto, la variable name. Si la variable name es igual a main, entonces voy a estar revisando lo que es la función encender. En el fondo, name hace referencia a una variable de propiedad del proyecto que valía que sea igual a main, que esto esté funcionando, y como esto va a calzar, entonces va a estar revisando constantemente que esta función, qué es lo que pasa con esta función, es decir, si está el interruptor prendido o no. Para revisar esto, entonces, le damos acá clic a run. ¿Sí? Ejecutamos nuestra programación. Y ahora reviso qué pasa acá. Fíjense. Le voy a dar clic al botón, al switch, voy a encenderlo, y por lo tanto, como prendí el interruptor, se prende por consecuencia la luz. Si lo apago, se apaga la luz. Y en el fondo esto está ocurriendo gracias a la programación. Si yo quisiera, podría hacerlo al revés. Por ejemplo, cuando el interruptor esté apagado, entonces se prende la luz. Y esto solamente sería en esta parte de acá, cambiando esta relación. Cuando el interruptor esté prendido, apago la luz, y cuando el interruptor esté apagado, la prendo. Un poco sin sentido, pero quiero que vean que se puede. Si se dieron cuenta, automáticamente yo al cambiar eso en la programación, la luz LED se encendió automáticamente. Entonces la relación ahora está al revés. Al prender se apaga y al apagar se prende. ¿Sí? Dejemos esto como estaba para que no haya confusiones. Ahí tenemos entonces lo que es nuestra relación entre un switch, una placa y una luz LED. Claro que acá podríamos hacer otro tipo de relaciones. Por ejemplo, en lugar de trabajar con una luz LED simple, podríamos utilizar otro componente. Por ejemplo, esta luz que se llama luz RGB LED, que no es una luz de un puro color. Para hacer eso, podemos ver, por ejemplo, su especificación y conocer de qué se trata este componente. Acá se van a dar cuenta que tiene tres puertos, el puerto A0, A1 y A2, que esto es un puerto analógico. Este puerto va a depender en cuál yo conecte el cable IoT para saber cómo se va a encender la luz. Si lo conecto en el puerto A0, se va a prender en rojo, en el A1 en verde y el A2 en azul. Revisemos si esto es cierto. Cambiamos entonces el cable que está en el LED normal y lo conectamos acá. A0 dijeron en rojo. Por lo tanto, si enciendo esto, se prende una luz roja. Si cambio de puerto esto, y lo cambio hacia el A1, dijeron que verde, si no me equivoco. Y tenemos nuestra luz verde. Y por último,
Si lo cambio al puerto número A2, la luz se enciende a un color azul. Entonces ahí tenemos nuestra relación y nuestros componentes funcionando correctamente. Si se dan cuenta, esta relación es algo bastante simple. Sin embargo, es importante que reforzamos bien lo que es esta parte, que es lo básico de la unidad 3, para ir después desarrollando algunos componentes y relaciones de un network mucho más complejo, ¿sí? Así que para que lo tengan en cuenta. Espero que les haya servido el video. No se pierdan los próximos tutoriales, ya que ahí vamos a estar apuntando ya con mayor claridad a lo que va a ser un poco el examen. Así que para que vayan estudiando esta materia y vaya quedando más claro. Eso sería todo, chicos. Nos vemos en un próximo video.